Buenos días, bienvenidos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. En esta oportunidad vamos a dar inicio al curso de didáctica de la educación física, unidad curricular adscrita a lo que es el nivel de licenciatura en educación física, deporte y recreación. En esta parte el responsable de esta unidad curricular es el profesor y magíster Juan Mariño, a cargo en esta oportunidad por orden de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, y por lo cual vamos a hablar un poco en esta clase 1 que vemos en pantalla en nuestra presentación en cuanto a lo que es la tutoría 1, clase 1 de la unidad curricular didáctica de la educación física. Entrando ya en el asunto a nivel de unidad curricular, vamos a dar un pequeño repaso en cuanto a área se refiere, empezando con el nivel de lo que es la didáctica, ya que en algunos casos ya han visto ya unidades curriculares dentro de eso, como didáctica general o didáctica especial o específica, que son lo que comprendemos en todo tipo, como señalamos en el concepto, como tiene que ver con el arte de lo que es la enseñanza. Cuando vamos a hablar en esto a nivel de arte, el precursor o el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje, esta oportunidad, el docente, es conocido dentro de su forma o de su talento, de su conocimiento, parte de la manera o forma como el artista es en la gracia de cómo se debe lo que se debe enseñar. A partir de esto es importante uno siempre destacar que en medio de lo que es la didáctica dicen que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. La palabra didáctica, esencialmente desde su origen griego, tomamos lo que es la palabra didaskein, que tiene que ver con el aspecto didáctico. Para muchos, dentro de eso, esta palabra designa a todo aquello que es perteneciente o relativo a la enseñanza. Cuando decimos, en el caso, justamente conectándolo con la relación de la palabra didáscalos, que tiene que ver con el término establecido hacia el área de lo que es el maestro. Por supuesto, las palabras o el desglose etimológico de las palabras que decimos didaskein, que por supuesto la palabra establecida de eso, la palabra techner, que tiene que ver con la forma o manera como enseñar, y en el aspecto esencial nos lleva a lo que es arte. Ahora, es importante dentro de eso, dentro de lo que nosotros necesitamos establecer, de que la didáctica dentro de la educación física y el deporte juega un papel muy preponderante. Dentro de ese papel de suma importancia, se establece que la didáctica dentro de esto, tiene que ver en esta oportunidad con el estudio científico de la organización, en esta parte abarca todo lo concerniente al aspecto de organización y situaciones de aprendizaje que vive un estudiante o deportista. ¿Para qué forma o para qué inclinación? Alcanzar un objetivo cognitivo, afectivo o motor determinado. En esta parte, los dos especialistas a nivel de educación física debe, como profesor dentro de eso, optimizar, buscar las maneras, la forma estratégica, el modo en cómo los estudiantes van a desarrollar de manera coordinativa todo lo que son los movimientos físicos. Cuando hablamos de esto desde la edad de primaria, el aspecto de la secundaria, diversificado, universitario, son aspectos o etapas de las edades que el docente, justamente el docente busca la forma o manera de cómo enseñar a manejar todos los movimientos de una manera coordinada. En eso va en base a la forma y estatutos que el docente debe tener muy claro en el aspecto de preparación. Ahora, en el aspecto más adelante
la didáctica de la educación física y el deporte establece un patrón muy importante. Su conocimiento o el conocimiento en sí como tal de la unidad curricular que es didáctica de la educación física es muy fundamental para un buen desarrollo de la clase, ya que permite adquirir las competencias, estrategias, recursos, en esta oportunidad metodologías que garantizarán el éxito del aprendizaje motor en las etapas de lo que es la educación. Allí muchas de las cosas importantes que ustedes como estudiantes en esta importante carrera, es importante uno determinar los conceptos en relaciones y diferencia entre lo que es educar, enseñar, instruir, en el aspecto por supuesto la parte de la educación. Acuérdense, queridos estudiantes, que van a salir egresados como docentes, y eso es importante uno casarlo de ese punto, porque una de las cosas es que la gente quiere partir primero de lo que no voy a estudiar para ser deportista. No, vas a estudiar para ser un educador. ¿Y qué es lo que significa dentro de eso? Estudiar para ser educador, para ser un formador. Y en esta parte, en el área formativa, tienes que aprender dentro de eso en todo este proceso de contexto, cómo enseñar lo que ya tienes. Tú puedes tener mucho conocimiento, atención allí estudiantes, pueden tener mucho conocimiento, pero importante en todo esto es que cómo ustedes van a impartir ese conocimiento, cuál va a ser, como dice la Maraño, la forma que vamos a establecer. Allí es donde entra el factor fundamental de lo que nosotros llamamos en esta parte como didáctica, si se refiere a ese punto de vista. Ahora, haciendo lo que es un repaso muy exhaustivo de todo esto, es importante uno volverlo a destacar en lo siguiente. Cuando hablamos de esta parte, la didáctica, ¿okay?, es fundamental para el buen desarrollo de la clase, ya que permite adquirir las competencias, estrategias, recursos y metodologías. Es importante cuando vamos a hablar del concepto del método. La idea fundamental en esta parte que pretendo transmitir es la importancia del conocimiento del profesor de toda esta serie de recursos. Poder utilizarlos correctamente y lograr un gran rendimiento y eficacia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos encontramos ante un tema clave dentro del área y unidad curricular en esta oportunidad de la carrera de educación física. Los métodos que en esta parte de enseñanza tienen una influencia directa en todo lo que es la proyección o los proyectos curriculares, que junto a los objetivos y contenidos de evaluación van a jugar un papel muy preponderante. En la manera, vamos a hablar de una forma clara. Las estrategias, los métodos van a estar presentes, pero el asunto es que aquí vamos a hablar dentro de eso, dentro de lo que es la parte fundamental del método, es jugar en torno a los diferentes contenidos que el estudiante siempre necesita establecer para construir un individuo totalmente apto desde los diferentes tipos de áreas. Es muy importante que dentro de eso, cuando hablamos nosotros como docente, en lo esencial, hablamos en un aspecto más frecuente que la didáctica juega un papel muy preponderante en cuanto a lo que son las frases que entre los docentes se destacan. Por ejemplo, el método que he utilizado es la asignación de tareas. Algunos docentes utilizan ese tipo de forma. Dicen después, la enseñanza de gestos técnicos las llevo a cabo a través del método global. Y en este aspecto dice, el estilo, en algunos casos, en el estilo de enseñanza que aplico es el de descubrimiento guiado. O sea, el método que esencialmente siempre establecemos un maestro, un discípulo, un maestro, un estudiante. Dentro de esto, que hablamos de en esta parte de lo que es el método académico que estamos estableciendo en esta parte, lo que ustedes son mis estudiantes, yo soy el profesor. Dentro de eso estoy estableciendo lo que es una serie de propuestas y estrategias y por supuesto experiencias que me llevan. Ahora, dentro del mismo punto, hablamos de que la confusión que generan todos estos términos hace necesaria una clarificación terminológica. Cuando yo me refiero a esta parte de los términos, me voy a referir a enseñar, educar, instruir, educación. Son las terminologías que debemos tener en cuenta. Ahora,
Cuando hablamos nosotros y recalcamos, dicen, es necesaria una clarificación terminológica, no solo de conceptos tales como métodos y estrategias de enseñanza, sino también de conceptos como métodos, estrategias de enseñanza, estilos de enseñanza, procedimientos de enseñanza, recursos didácticos o estrategias de la práctica. Para esta parte me voy a apoyar mucho dentro de eso en autores. Voy a tomar una muestra representativa. Entre ellos es muy importante la sugerencia de otros autores como Pieron, Ureña, Sánchez y Delgado. En esta oportunidad más adelante vamos a hablar del estilo y forma de enseñanza del profesor Muska Moston. Ahora, el término método es utilizado como sinónimo de todos aquellos términos que en didáctica conducen y dirigen el aprendizaje del mismo. En su aceptación más amplia, viene aceptándose como instrumento de guía según unos propósitos u objetivos de enseñanza. De hecho, etimológicamente es una palabra de origen griego que significa, o hablamos de una forma más desglosada, meta, que tiene que ver con a lo largo, y odos, del camino. Ahora, siendo la ciencia que lo estudia la metodología, en esta oportunidad, y las medidas y medios de ayuda que trata de conseguir caminos mejores y más cortos y seguros para la correcta realización del ejercicio y la consecución de los objetivos de enseñanza. Sería pues el método, el camino que utiliza el profesor en esta oportunidad para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de cara a la consecución de unos objetivos esencialmente de aprendizaje que van a conducir a la formación integral del alumno, y se concreta dicho camino según el profesor Delgado, en que él establece algo muy importante. Habla de un estilo de enseñanza, habla de una técnica de enseñanza, habla de una estrategia en la práctica y habla de un recurso didáctico. Esto es muy importante, que dentro de lo que es el método, lo que llamamos el término estilo de enseñanza, hace referencia a la manera de enseñar, es decir, el carácter especial que el profesor da a sus clases, el modo de expresar su concepción de la enseñanza y de la educación que va a contribuir a la formación integral del alumno. Se manifiesta en las decisiones preactivas, interactivas, postactivas. Los estilos de enseñanza a raíz del estudio realizado en esta oportunidad por el profesor Muska Moston se convirtieron en un proceso abierto a lo que es la investigación en esta parte de lo que es el profesor. En cuanto al término técnica que trabaja dentro de lo que es el proceso de la metodología, hace referencia a la forma como el profesor transmite lo que quiere enseñar. Consiste, por tanto, en una interacción de tipo comunicativo. Su objetivo fundamental es seleccionar la forma más correcta de transmitir lo que pretendemos que realicen nuestros alumnos. En definitiva, se concreta en información inicial, conocimiento de resultados. En esta oportunidad, los procedimientos que últimamente se han demostrado que resultan ser más útiles son la información verbal, el cual es muy importante que sea clara, concisa. Así la información visual, bien mediante demostración directa del profesor o bien mediante la exposición o modo de ejemplo de otro compañero. Esto, por consiguiente, hablamos del término estrategia en la práctica, que es la forma particular de abordar los diferentes ejercicios que componen la progresión de la enseñanza de una determinada habilidad motriz. Todo ello dependerá de la complejidad de la misma. Tradicionalmente se han conocido en la didáctica como el método analítico y el método sintético global, o el método sintético o global. La estrategia global para muchos es aquella que presenta la realización de un gesto técnico o de una acción motriz en su conjunto de manera global. Dentro de la estrategia global podemos encontrar tres tipos diferentes de estrategia. En el aspecto está la global pura, que tiene que ver con la ejecución de su totalidad de la tarea propuesta. Está la global con polarización de la atención, tiene que ver con la tarea, el cual se ejecuta en su totalidad, pero prestando una especial importancia a algún caso, aspecto en su ejecución. Esto es muy importante, importante destacarlo en el aspecto de global, con modificación en la situación real, o sea, porque en ella misma se ejecuta algo de forma que en muchos casos se vea facilitada o discutida. En el aspecto, si me voy a referir en el aspecto de la estrategia analítica, es más referida a aquella que descompone
el movimiento o acción motriz en fases o partes y se aprende cada una de ellas por separado e independientemente, atendiendo los diferentes segmentos del cuerpo. ¿Okay? Muy importante dentro de eso, porque el análisis puro, que tiene que ver con la tarea, el cual se descompone en acciones como tales, A, B, C, D, E. La primera en aprender será la acción principal, por el ejemplo la B, y a partir de ahí se aprenderá las demás. ¿Okay? Hacia esta parte. Ahora, dentro de eso es importante destacar el término de recurso de enseñanza. En esta parte hace referencia dentro del método al conjunto de elementos disponibles que llevan a cabo un contenido de enseñanza. Por consiguiente, término que se identifica según la actual reforma educativa con el material curricular definido como cualquier tipo de instrumento u objetivo que se utiliza para la actividad escolar. A día de hoy podemos diferenciar entre diferentes tipos de recursos. Por recuperación, por ejemplo, el balón de baloncesto pinchado se llena de arena y sirve como medicinal. En el aspecto de construcción o construcción de mini porterías o de picas, materiales sofisticados, por ejemplo, tablas de surf, bicicletas, etcétera. Materiales nuevos, gomas ausotónicas o freshbed. Ok, en esta parte vamos a hablar un poco en el aspecto, si se quiere, dentro del aspecto metodológico, aspectos de tendencia mucho más fuerte. Cuando vamos a hablar en el aspecto de enseñanza, porque es el aspecto que nos recoge dentro de eso, hablamos un poquito de lo que vamos a refrescar de las teorías cognitivas, fuertemente vinculadas a algunas teorías filosóficas o psicológicas. En este aspecto, las teorías cognitivas fuertemente vinculadas al gestalismo, hablamos de las relaciones de la teoría genético-cognitiva de Piaget, el cual conciben el aprendizaje como un proceso de adaptación. Aquí en esta parte se da una gran importancia a la experimentación que realiza el alumno, que aprende en su búsqueda de la respuesta correcta, el cual proponen una enseñanza mediante el ensayo y error. Se valora más el proceso de enseñanza y aprendizaje que el resultado, ya que consideran que el error también educa y ofrece a los individuos mayores posibilidades de adaptación. Esto, de aquí en adelante, esto le da mucho cabida al aspecto de lo que es la enseñanza masiva a la enseñanza individualizada. Cuando hablamos de esa enseñanza al grupo de clase, como todo un procedimiento didáctico antiguo, según el cual el nivel de enseñanza se establece de acuerdo a las posibilidades de un hipotético alumno medio o tipo. En esta parte la enseñanza se plantea así en función de este hipotético alumno y a efectos operativos la clase se considera como un todo homogéneo y a cada componente se le atribuye una capacidad igual o similar a la de cualquier otro. ¿Ok? Ahora, esto por consiguiente hablamos de que la expectativa en este aspecto a nivel es que los alumnos por debajo o por encima del nivel de enseñanza establecido deben participar. Hay que fomentar lo que es la participación, debe fomentar la participación con interés y entusiasmo, incluso si las tareas propuestas son excesivamente difíciles o excesivamente fáciles para el alumno. Esto puede traducir en frustración para los menos dotados y aburrimiento para los más hábiles. Okay, atención allí, estudiantes. Los objetivos, en este caso, el nivel de dificultad y de evaluación son los mismos para todos. Hay un único nivel de enseñanza sin tener en cuenta las diferentes individualidades o diferencias individuales frente a lo mejor a todo esto. Frente a lo anterior, se plantea aquí una diversificación de los niveles de enseñanza, donde podemos así diversificar el nivel de enseñanza en todo aquello que antes era único, el cual actividad a realizar, objetivos, contenidos, programas, nivel de esfuerzo, ritmo de aprendizaje, así el máximo nivel de individualización se conseguirá obteniendo un nivel diferente para cada alumno de clase. ¿Okay? Por eso es que en esta parte es muy importante en muchos casos situaciones como esta que nosotros nos llevan a
diferenciar en mucho. Ok. Los métodos para la enseñanza de la educación física suponen, como para el resto de las áreas, los procedimientos para alcanzar un determinado objetivo. Los caminos para conseguirlos no son únicos e invariables, y quienes los tienen que recorrer en esta oportunidad pueden optar por uno u otro, en función de sus propias concepciones educativas y del tipo de objetivo que pretende alcanzar, ya que existen métodos más adecuados que otros para un determinado tipo de aprendizaje. En esta parte, por otro lado, las diferentes teorías del aprendizaje suponen orientaciones metodológicas distintas, y además de seguir el marco referencial que tomemos, las opciones metodológicas pueden ser diversas. A lo largo del desarrollo de este tema, intentaremos dar una visión en esta parte de los distintos enfoques metodológicos y sus desviaciones prácticas en el ámbito de la educación física. Sin embargo, hemos de ser conscientes en todo momento de que ningún aspecto de lo que se tratan puede ser considerado como el ideal, ya que es el profesor quien deberá adecuar la metodología en esta oportunidad a los objetivos pretendidos en esta oportunidad, y debemos destacarlo en cuanto a esto. Hablamos entonces de esos objetivos pretendidos, hablamos de las peculiaridades de los alumnos, hablamos de las características de las tareas propuestas y de los recursos humanos y materiales disponibles. Desde este punto de vista, las cualidades físicas y las habilidades y otras tareas concretas pueden ser llevadas a la práctica bajo metodologías diferentes en función variables ya señaladas. Hablamos del concepto como tal. Es muy importante la concepción de la educación física dentro del método, porque establecemos algo que es muy importante y que debemos conocer, mis queridos estudiantes, en cuanto a una definición tradicional del término metodología. El caso sería más aspecto más concreto, decir que es camino a seguir para atacar a nuestros alumnos a los contenidos de aprendizaje. En el caso del diccionario, lo que es el DRAE lo define como modo de decir o hacer con orden una cosa, modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. También está la definición de llamarse o denominar procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Puede ser analítico o sintético, o en este aspecto, obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. Centrándonos en educación, en esta oportunidad, autores como Gimeno, en el año de 1981, lo define como un término confuso y polivalente en su significado, y Delgado, en 1992, refiriéndose al sentido que se da al vocablo dentro de la educación física, coincide con el autor anterior al otorgarle un sentido polimórfico que adopta una gran cantidad de significados, que esta razón sugiere su eliminación del abanico terminológico del área. Ahora, nuestra opinión al respecto es contraria en el aspecto a su eliminación, ya que entendemos que, reconociendo su alto valor polimórfico, pues precisamente en esta característica radica su riqueza, abriendo las dos grandes vías de actuación a la hora de facilitar el aprendizaje a nuestros alumnos y alumnas. Nos estamos refiriendo a las metodologías reproductiva e investigativa o productiva. Ahora, es muy importante que la metodología de reproducción de modelos enraizada en una concepción conductista del aprendizaje pretende minimizar el error y el periodo de aprendizaje durante la ejecución de las tareas motrices. En este aspecto, su planteamiento básicamente se centraría ante problemas motores con una única solución de probada eficacia. En este aspecto, el profesor facilita la máxima información al alumno para que éste, mediante la reproducción del modelo propuesto, llegue al dominio de la tarea. A la hora de utilizar esta metodología debemos tener presentes tres factores determinantes. En este aspecto, motivar a nuestros alumnos para que realicen en buena ejecución del modelo propuesto, ofrecer una excelente información inicial de la tarea a realizar y poner gran énfasis en la corrección y ejecución establecida. Ahora vamos a utilizar y vamos a hablar acerca de
el aspecto concluyente para entrar en el proceso de los estilos de enseñanza, destacado desde el nivel de conocimiento del profesor Mouston. Pero para cerrar, hablamos, la metodología que vayamos a utilizar, mis queridos estudiantes, va a mediatizar en gran medida los espacios posteriores, predeterminando de forma clara la técnica de enseñanza a utilizar, el tipo de organización de grupos de clase y tareas a utilizar, así como la estrategia en la práctica y los recursos didácticos que ustedes deben de tener muy en cuenta, que son los que van a enriquecer su proceso de enseñanza y aprendizaje como profesores en el área de educación física. ¿Okay? Cuando hablamos de esto, acuérdense, siempre voy a situar un consejo muy importante en los estudiantes de manera como tipo guiatura. Esto lo aprendemos nosotros en los liceos. Cuando nosotros hablamos de la concientización, no son profesores de deporte, son profesores en el área de educación física. ¿Okay? Dentro de esto. Entonces, es muy importante uno destacar dentro de eso, de que nosotros debemos ser personas que debemos mantener una posición bastante clara y versátil en cuanto a los modelos y métodos de enseñanza que se buscan a establecer como tal. ¿Okay? Entonces, bueno, es lo que nosotros queremos más que todo enfatizar desde allí. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar a lo que llamamos nosotros los estilos de enseñanza y aprendizaje destacados desde la ideología o idea del profesor Musca Mouston. Ok, aquí nos vamos a referir a algo que es muy importante, que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto que ya habíamos repasado en cuanto a los métodos y estrategias de enseñanza en la educación física, y recalcábamos lo que eran los estilos de enseñanza, y dentro de todo esto hablamos de los estilos de enseñanza, las técnicas de enseñanza, la estrategia en la práctica y lo que son los recursos didácticos, que tienen bastante relación con las diferentes unidades curriculares. Esto por consiguiente tiene que ver mucho con la instrucción directa de todo lo que es el modelo de estilos de enseñanza del profesor Mouston. Siguiendo en esta oportunidad a Musca Mouston para el año de 1978, los estilos de enseñanza muestran cómo se desarrolla la interacción profesor-alumno en el proceso de toma de decisiones y para definir el rol de cada uno de ese proceso. Por esta parte, Delgado en el año de 1987 define como modo o forma que adoptan las relaciones didácticas entre los elementos personales del proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto a nivel técnico y comunicativo como a nivel de organización del grupo de clase y de sus relaciones afectivas en función de las decisiones que toma el profesor. Este autor diferencia los siguientes elementos de análisis dentro de un estilo. Por supuesto, lo que nosotros hablamos en esta parte, un estilo de enseñanza, en esta parte, una técnica de enseñanza, en esta oportunidad, una estrategia en la práctica y un recurso didáctico. También existen otras cosas entre aspectos basados en lo que es técnica, interacción socioafectiva, interacción de organización y control, recursos didácticos y estrategias en lo que es la práctica, que ya habíamos hablado un poco en esto. Ahora, a la hora de proceder a una clasificación de los estilos de enseñanza dentro del ámbito global de la educación física, o en el aspecto estamos hablando de educación física porque es la dimensión que nos compete, podemos encontrarnos en cuanto a la actitud del profesor. Hablamos de una actitud directiva, permisiva, una actitud anárquica. En cuanto a la dirección y organización de la clase, hablamos de un nivel de libertad de movimientos, distribución de los alumnos. En este aspecto, como tomando en cuenta muchas veces en los liceos, se trabajan a veces grupo 1, grupo 2, a veces dentro de ese grupo 1 trabajan las hembras aparte los varones. Eso tiene que ver con las propuestas entre lo que es las posiciones de algunos profesores de educación física y por supuesto el tren directivo a nivel colegial. Ahora, en cuanto a las estrategias de instrucción, hablamos de los tipos de enfoques de la enseñanza. En cuanto a tipos de técnicas de enseñanza, hablamos del nivel de emancipación del alumno, decisiones que puede tomar, papel que puede desempeñar. Hablamos del objetivo que se plantee, tiene que ver con la transmisión,
aprender a aprender, socialización, participación en la enseñanza, individualización. En esta parte, centrados en el espacio de la educación física, las clasificaciones más clásicas de los estilos de enseñanza van a ser aportadas, por supuesto, por el profesor Muska Mostón y por el profesor Delgado, que pasamos de una forma esquematizada. Por ejemplo, vamos a hablar del estilo de Mostón. El estilo del profesor Muska Mostón, él se refleja un estilo de mando directo, más tradicional. El estilo, él enmarca en el estilo A. El estilo B está enmarcado a la enseñanza basada en la tarea. El estilo C está en la enseñanza recíproca. Y el estilo D está en lo que es la autoevaluación. Por supuesto, más allá, hablamos del estilo E, que tiene que ver con la inclusión. El estilo F, que tiene que ver con el descubrimiento guiado. El estilo G, que tiene que ver con la resolución de problemas. El estilo H, que tiene que ver con el programa individualizado. El estilo I, que tiene que ver con los alumnos iniciados. Y el estilo J, que tiene que ver con la autoenseñanza. ¿Ok? Es muy importante esto. Por ejemplo, hablando del profesor Delgado, hablamos de él habla mucho, no lo destaca de esa forma alfabética como el profesor Monto, sino que habla de los estilos tradicionales, mando directo, mando, o sea, una cadena más arriba, una cadena de forma vertical. Hablamos de ese mando directo en el aspecto modificado, hablamos de la asignación de tareas. Hablamos de los estilos participativos que el profesor Delgado establece y hablamos de los trabajos por grupos, programas individuales, enseñanzas programadas. Él establece estilos individualizadores, enseñanza recíproca, grupos reducidos, microenseñanzas. Habla él de los estilos socializadores o estilos cognitivos. Hablamos del descubrimiento guiado y resolución de problemas. Hablamos de los estilos creativos, que en esta oportunidad establecemos o se hace hincapié mucho en el asunto de el aspecto individualizado de cada niño en cuanto a su aspecto de aporte o talento natural. Ahora, es muy importante, a pesar de diferentes términos utilizados, la coincidencia es bastante grande entre ambos planteamientos y nosotros tratando de acercar ambos planteamientos a la realidad del área de la enseñanza. En esta parte vamos a tomar como muestra representativa el área primaria. Se plantean varios estilos. Vamos a estudiar dentro de eso muchos de los casos en la manera que estamos hablando en esta presentación y también, por supuesto, en el audio de fondo. La metodología reproductiva tiene que ver en este aspecto con el estilo tradicional, mando directo, asignación de tareas, estilos participativos, enseñanza recíproca, enseñanza por grupo, individualización. Por supuesto, a lo inverso de lo que es la metodología reproductiva está la metodología investigativa, que tiene que ver con los estilos de descubrimiento, los estilos de resolución y los estilos de creatividad. ¿Okay? Que son los aspectos que uno debe tomar en cuenta, ¿no? en cuanto a esta parte. Y entonces debemos de centrar ciertas cosas que son demasiado de suma importancia. Ahora, es importante más de todo lo que nosotros hemos estado hablando acerca de estos mismos estilos y moveres dentro de eso de lo que se ha establecido en cuanto a la manera del profesor Mostón. Es importante el recalcar lo que estamos hablando. Mostón dice: los estilos de enseñanza muestran cómo se desarrolla la interacción del profesor-alumno en el proceso de toma de decisión dentro del aspecto del rol de cada uno. En este aspecto, el docente es protagonista del proceso de enseñanza, el alumno del aprendizaje. Pero es importante que dentro de eso, estableciéndolo de lo que hablamos de los estilos, manera de ser, manera de caminar, el estilista, el educador es como el artesano dentro de eso, moldea, talla de una forma. Entonces, para el profesor Mostón va a recoger un aspecto que no tiene paridad, claro, en diferencia a la cultura antigua, o la cultura dentro de cuando él vivió, como tal, dentro de eso. Es importante uno destacar que en estos tiempos, como se da de una forma vertical la enseñanza, que antes era horizontal, ahora es vertical, ahora no es el docente manda al alumno, sino docente, alumno, alumno. O sea, el alumno también direcciona también en el asunto, también dentro de eso se expresa
expresa con más libertad. No es solamente que el docente es el que sabe, claro, hay siempre estudiantes que dentro de eso se nutren del estilo de más de uno, pero hay estudiantes que hay que recordar, mis queridos aprendices, que por ejemplo en nosotros hay estudiantes que son muy autodidactas, y eso es bueno cuando el estudiante es así. Pero una de las cosas que para eso es que estamos nosotros como orientadores, porque ahí juega mucho el papel dentro del estilo de enseñanza, porque no solamente no, yo soy, voy a decirlo de una forma clarita y vamos a hablarlo de una forma rajado de esta manera. A veces el docente dice, yo soy la caja de machete. Yo soy el que sabe y tú no sabes. Y es muy importante también que nuestros estudiantes también recojan en asunto, se nutran pues de la enseñanza, pero que también en ese aspecto de la nutrición de la enseñanza se aprendan a alimentar como es debido y aprendan a escuchar como es debido, porque es importante que usted puede ser muy autodidacta, talentoso, pero también que no aprendas a escuchar dentro de eso y creas una personalidad negativa, vas a tener problemas con todo el mundo. Y es la importancia de que tú aprendas a discernir, a procesar todo lo que vas internalizando y dentro de eso aprendas y seas un artista y que enseñe todo con lo que es lo que diríamos nosotros con la excelencia, con que nosotros nos caracteriza esa parte. Entonces, en esta parte, mucho de las cosas que nosotros hablamos en base a esto, más de lo que hablamos en esta parte, tomamos en cuenta algo que es muy importante dentro del libro de investigación que tiene que ver con la educación física y su didáctica, destacada desde el punto de vista por el profesor Enrique Rivera, el cual es el que cita al profesor Musca Monston, donde habla de las bases de la metodología de reproducción y modelos en educación física enmarcadas dentro de los estilos de enseñanza de este educador. Ahora, debemos reparar en tres factores fundamentales a la hora de utilizar este método de enseñanza. Esto me voy a referir a la motivación hacia la ejecución, la información inicial, la corrección de la ejecución. En cuanto a la motivación hacia la ejecución, hay que tener presentes dos momentos. A la hora de utilizar la motivación al inicio del planteamiento de la tarea, vamos a ofrecer la información inicial al alumno y posteriormente durante el desarrollo de la misma asociada a la corrección de ejecución. Respecto a la motivación inicial del alumno hacia la ejecución del modelo propuesto, debemos respetar los siguientes aspectos que deseamos tener éxito en este primer paso. Por ejemplo, asociar el modelo a la consecución del éxito, el cual es una de las cosas más importantes, es que el alumno vea que el modelo que proponemos para resolver el problema motor planteado es el que presenta mayor posibilidad de éxito y ofrece la solución más eficaz para resolver el mismo. Si tratamos de enseñar el toque de mano baja en voleibol, tenemos que hacerle ver que es la solución más idónea ante la recepción de los balones que vienen con gran potencia. ¿Ok? Ahora, en más de esto, dotar de significatividad al modelo. Siempre hay que justificar el porqué de la realización de una tarea concreta que en muchas ocasiones no presentan utilidad por sí misma. Por ejemplo, en el aprendizaje del estilo Fosbury, al ser una tarea de alta complejidad, habrá que enseñarla utilizando una estrategia analítica y probablemente el alumno no encuentre sentido en el aprendizaje de la batida por sí sola. Ante esta situación, la actuación del profesor debe encaminarse e indicar al alumno la importancia de la batida en una correcta ejecución del estilo Fosbury, utilizando una estrategia de presentación del modelo global. ¿Okay? Ahora, esto es importante que nosotros en lo particular debemos de tomar muy en cuenta. Es en cuanto a lo que es una enseñanza sin error. En el aspecto el aspecto principal en cuanto a la enseñanza sin error es representada por el señor Skinner, el cual propone una estructuración de la tarea en pequeños pasos que asegure su consecución por el alumno sin caer en el error. De esta forma se produce un esfuerzo positivo continuo, sirviendo el éxito obtenido en el paso anterior como motivación hacia la consecución del siguiente. Ahora, en esto es muy importante que
juguemos un papel muy preponderante en cuanto al papel de lo que es la enseñanza dentro de lo que es la didáctica. Hablamos entonces, para resaltar en esta etapa final de lo que es esta primera clase, dentro de muchas, hablamos de la aplicación del estilo de la enseñanza. Mis queridos estudiantes, actualmente se está convirtiendo en una excelente herramienta para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de tipo conceptual, específicamente vinculados a lo de tipo procedimental. Es un estilo muy utilizado en el desarrollo de contenidos que se fundamentan en modelos muy concretos, caso del trabajo de condición física o enseñanza de los gestos técnicos deportivos, habilidades específicas. Además, puede ser una estrategia muy interesante para comenzar a reforzar el trabajo autónomo en las clases de educación física, en los verificados dentro de eso en los distintos ejemplos que hemos tenido en cuanto a los modelos o estilos directos que están orientados a cubrir las finalidades en esta oportunidad descritas. Es muy importante que dentro de eso los estilos participativos en cuanto a la evolución de la enseñanza hacia esa metodología más participativa van de cara al alumno, el cual ha propiciado la incorporación de estilos de enseñanza dentro de la educación física que, aunque no traspasen el papel principal al alumno, sí al menos facilitan su incorporación en la toma de decisiones dentro de una parcela que consideró importante la evaluación de la actividad como tal. En esta línea se encuentran estilos que van a posibilitar la participación del alumno en las tareas de evaluación, un mejor conocimiento de las actividades que realiza y responsabilizar al alumno de su aprendizaje. Esto ya para destacar, hablamos del aumento en la capacidad de observación y la creación de un espíritu crítico, un aumento sustancial en el número de conocimientos de resultados que recibe durante el aprendizaje. Su enseñanza recíproca, dentro de eso, facilita muchas de las cosas. Su enseñanza recíproca facilita en muchas de las cosas, donde su principal característica es la utilización del alumno en tareas de evaluación del compañero. La preparación de la clase es muy importante, nos presentan grandes diferencias con la planteada en la asignación de tareas, salvo que la progresión de la actividad en cuanto a la dificultad debe cuidarse de forma especial, y si realmente queremos realizar una aplicación purista del estilo, tendremos que preparar las hojas de observación, las tareas, ver ejemplos. Las hojas de observación de la tarea deben ser construidas pensando que van a ser dirigidas al alumno. En este sentido, procurar que las tareas a realizar pueden perfectamente claras, a ser posibles mediante dibujo o gráfico de las mismas y especificando muy claramente los aspectos a observar por los compañeros. En lo especial, vamos a terminar en esta parte dando hincapié en cuanto al proceso de enseñanza, dándole gracias a ustedes por su atención en este primer ámbito de esta parte. Hemos culminado por esta vez y nos veremos la próxima clase a nivel de línea. Muy buenas tardes.